Bien, hoy nos metemos de lleno con una figura mitológica griega que es, bueno, fascinante y aterradora a partes iguales, la quimera. Tenemos aquí varios textos, sobre todo enciclopédicos, y la idea es explorar qué era exactamente y por qué surge algo así, ¿no? Para empezar por lo básico, ¿qué era la quimera? Pues, fundamentalmente, era un monstruo. Un ser híbrido, una mezcla, vamos, que además escupía fuego. Suena potente. ¿Mezcla de qué exactamente? Imagínate, la parte de delante de león. Luego, en medio, tenía algo de cabra, a veces una cabeza entera. Y la parte de atrás, o la cola, era una serpiente. ¿Qué combinación más extraña? Y la situaban en Licia, en Asia Menor, lo que hoy sería Turquía. Ya. Y Homero, nada menos que Homero, háblale ella en la Ilíada, ¿verdad? ¿Cómo la pintaba él? Sí, Homero da una descripción muy vívida. Dice algo como de estirpe divina no humana. Y luego detalla, león por delante, serpiente por detrás y cabra en medio. Uf, Y añade, exhalando con terrible poder la fuerza del fuego ardiente. O sea que lo del fuego ya venía de lejos. claro. Y otros autores como Hesíodo o Apolodoro iban en la misma línea. Sí, muy parecido. A menudo se interpreta como una criatura de tres cabezas, lo que refuerza esa idea de monstruosidad compuesta, digamos. Y hablando de monstruosidad, creo que su familia tampoco era precisamente normal, ¿no? Para nada. Su linaje es, bueno, de la realeza de los monstruos casi. Según Hesíodo, y como lo interpretan luego otros, sus padres eran Tifón y Equidna. Tifón y Equidna, palabras mayores. Exacto. Figuras del caos, de lo monstruoso más primordial. Eso la convierte en hermana de seres como Cerbero, el perro guardián del inframundo, o la hidra de Lerna. Menuda familia. Y hay incluso un pequeño lío en las fuentes sobre si la Esfinge y el león de Nemea son hijos de ella y su hermano Ortro, o también hijos de Equidna. Pero vamos, que pertenece a ese club selecto. Vaya árbol genealógico. Con esos parientes normal que la consideraran una amenaza terrible. Y eso nos lleva a su historia más conocida, ¿no? La de Belerofonte. Exacto. Esa es la leyenda por excelencia de la quimera. El rey Yóbates de Licia le pide a Belerofonte que la mate. Pero con trampa, ¿verdad? Esperando que fracasara. Justo. La misión era un marrón, vamos. Se la consideraba perdición para muchos hombres. Pero Belerofonte tenía unas en la manga. O bueno, bajo las piernas. Pegaso, el caballo alado. ¡Qué maravilla! Fundamental. Belerofonte montado en Pegaso, que, ojo, según el mito, nace de la sangre de Medusa, otra figura potente. Cierto, cierto. Pues eso, montado en Pégaso, pudo atacarla desde el aire. Así evitaba el aliento de fuego y los ataques directos. Hesíodo lo deja claro. Pegaso fue crucial. Claro, es que si no, a ras de suelo, complicado. Muy complicado. Que necesitaran a un héroe y a un ser como Pegaso dice mucho de lo temible que era la quimera. Totalmente. Y esta imagen tan fuerte como se ve en el arte, has dicho que era de Licia, pero suena muy griega. Es curioso, sí. Aunque el mito la sitúa allí, en Licia, su imagen, su iconografía es puramente griega. Y aparece súper pronto, ¿eh? ¿Así? ¿Cuándo? La vemos ya en cerámica protocorintia, un estilo muy antiguo, hacia el 670 a.C. Es de las primeras escenas de mitos que podemos reconocer. ¡Qué pasada! Y al principio había variaciones, ¿sabes? Como si hubiera distintas ideas visuales al principio, antes de fijarse la imagen más típica. Luego en Corinto, por ejemplo, se hizo un motivo decorativo bastante popular. Y siempre igual. León, cabra, serpiente. No siempre. Hay una versión en el arte de Atenas, el arte ático, donde es la cabra la que echa fuego, y la parte trasera es claramente una serpiente. Y la imagen viajó, ¿eh? La encontramos en el arte etrusco, que tuvo mucha influencia griega, y hasta en pinturas murales siglos después. Fascinante cómo una imagen así cala y viaja. Pero volviendo un poco al origen, ¿era todo pura fantasía o podría haber algo más tangible detrás? He oído hablar de explicaciones más terrenales. Buena pregunta. Hay una hipótesis naturalista muy interesante. La recoge Plinio el Viejo, el famoso naturalista romano, citando a otro autor anterior, Ctesias, ¿Y qué decía? que significa roca ardiente. Roca ardiente. Sí, es una zona con salidas de gas natural que arden de forma continua, llamas perpetuas. Se veían desde el mar y parece que los marineros antiguos las usaban como referencia. O sea que ver fuego saliendo de la tierra. Podría haber inspirado parte del mito, ¿no? Esa idea del monstruo que escupe fuego. Es una posibilidad.
Tiene sentido, la verdad. ¿Y hay otras posibles influencias, quizá de otras culturas? Pues también se ha sugerido una conexión con el arte de civilizaciones anteriores de la zona, de Anatolia. Hay una figura neohitita encontrada en Carchemish, de hacia el 850-750 a.C. ¿Y cómo es? Es diferente. Es una leona alada pero con una cabeza humana que le sale de los hombros. No es la quimera griega clásica. Ya, no suena igual. No, pero algunos expertos piensan que quizás fue una especie de prototipo lejano, o una imagen que los griegos vieron y reinterpretaron a su manera, muy libremente. Qué interesante cómo se pueden mezclar cosas, ¿no? Un fenómeno natural, quizás ecos de arte más antiguo. Y al final surge el mito. Exacto. Es un proceso complejo. Y el término quimera se sigue usando muchísimo hoy en día, pero con otro sentido. Totalmente. Ha trascendido al monstruo original. Hoy una quimera es, en sentido figurado, un sueño imposible, una fantasía, una idea descabellada que no se puede realizar. Ya, como perseguir quimeras. Eso es. Y también se usa de forma más general para cualquier criatura fantástica que sea una mezcla de partes. Incluso en la Edad Media, cuando la quimera griega estaba más olvidada, esa idea de lo quimérico, de lo híbrido y engañoso, seguía presente. Piensa en el Gerión de Dante, por ejemplo. Cierto, que representa el fraude. Y bueno, como curiosidad, algunos académicos usan quimera para referirse a criaturas leoninas aladas del arte chino, simplemente por esa idea de mezcla. Vale, entonces, resumiendo un poco esta exploración. La quimera, monstruo híbrido griego aterrador, con fuego, hija de pesos pesados del caos, derrotada por Beleofonte y Pegaso. Ujú. Sus orígenes podrían tener que ver con fenómenos naturales en Licia, o quizás con arte más antiguo de Anatolia. Posiblemente una mezcla de todo. Y su nombre vive hoy como sinónimo de lo fantástico, lo imposible, lo irrealizable. ¿Sería así? Sí, creo que es una buena síntesis. Y nos deja una reflexión final interesante, ¿no? A ver. Pues eso, pensando en las llamas de Yanartash, en esa posible figura neohitita, ¿hasta qué punto los mitos antiguos no son, en parte, intentos de explicar cosas raras del mundo natural? O de reinterpretar el arte y las historias de otros pueblos que llegaron antes. Claro, como una forma de dar sentido a lo que veían o heredaban. Exacto. Es una ventana fascinante a cómo las culturas construyen significado. Algo en lo que seguir pensando, desde luego. Ujú. Hoy nos metemos de lleno en un libro que cambió la forma de entender nuestro planeta. Principios de Geología de Charles Lyell. Eso es. Tenemos como base un extracto de Wikipedia sobre esta obra que se publicó, fíjate, entre 1830 y 1833. Una época clave. Y el objetivo es, pues eso, desentrañar las ideas principales de Lyell y entender por qué fue tan rompedor. Claro, es que hay que ponerse un poco en situación. En aquel momento, lo que dominaba era el catastrofismo. Ajá. Se pensaba que la Tierra cambiaba por eventos súbitos, muy violentos, pues tipo el diluvio universal. Cosas así, a menudo ligadas a la religión. Entiendo. Y de repente llega Lyell y dice, ojo, que igual esto funciona de otra manera. Y ahí es donde entra su idea del uniformitarismo, una perspectiva, bueno, radicalmente diferente. Vale, uniformitarismo, explícanos un poco más qué significa eso en la práctica. ¿Cómo choca con esa idea previa del catastrofismo? Pues es una idea potentísima, la verdad. Se resume en esa frase famosa, el presente es la clave del pasado. El presente es la clave del pasado. Exacto. Lyell decía que los procesos que vemos hoy mismo no. La erosión de un río, cómo se depositan los sedimentos poquito a poco, un volcán echando lava. Lo que vemos ahora. Eso es. Pues que esos mismos procesos son los que han estado funcionando y modelando la Tierra durante periodos de tiempo inmensos, eones. Claro, no hablaba de unos pocos miles de años como se creía entonces. ¿Qué va? Hablaba de millones y millones de años. Es que Lyell no solo añadió años al calendario de la Tierra, rompió, digamos, el marco mental que existía. Pensar en ese tiempo profundo era casi inconcebible. Y me imagino que buscaría pruebas para apoyar esa idea de procesos lentos, ¿no? Mencionabas que estudió el Etna, por ejemplo. Justo. Observó allí capas de lava, unas antiguas, otras más recientes, encontró fósiles marinos a mucha altura. Todo eran pruebas de cambios, sí, pero graduales, constantes. Vale.
Y en el libro, según la fuente que manejamos, establece como 3 ideas clave, 3 principios. 1. El cambio geológico viene de procesos lentos y continuos. Esa es la esencia. El uniformitarismo puro. Eso es. 2. Todas las fuerzas geológicas que vemos vienen de la propia Tierra, son internas. Y 3. Que los ciclos celestes, los cometas, estas cosas, no influyen en los patrones geológicos básicos. Quería enfocarlo todo en causas terrestres. Y recuerdo haber visto una imagen muy famosa asociada al libro, la de un templo romano, ¿puede ser? Fundamental. Es el frontispicio del primer volumen. Muestra el templo de Serapis, en Pozzuoli, en Italia. ¿Así? Y lo clave es que las columnas tienen unas marcas oscuras, hechas por moluscos marinos, pero esas marcas están por encima del nivel del mar actual. ¡Ostras! Era la prueba visual perfecta. Demostraba que el nivel del suelo había subido y bajado, pero lentamente a lo largo del tiempo. Un golpe de efecto, vamos, para que la gente visualizara su teoría de procesos graduales. Muy gráfico, sí. ¿Y el libro eran 3 volúmenes, si no me equivoco? Cada uno trataba algo distinto. Sí, cada uno tenía su enfoque. El primero, digamos, sentó las bases teóricas del uniformitarismo geológico, aplicado a la materia inorgánica, a las rocas. ¿Y ese es el que se llevó Darwin? Ese mismo, el que le dio el capitán Fitzroy justo antes de zarpar en el Beagle. El segundo volumen aplicaba la teoría a los seres vivos, a la materia orgánica. Aunque, curiosamente, Lyell al principio era bastante reacio a la idea de la evolución de las especies. Vaya, en serio. Sí. Y el tercer volumen ya usaba los fósiles de forma más sistemática para identificar y datar periodos geológicos del Terciario como el Plioceno, Mioceno, reforzando esa idea de uniformidad y cambio gradual a lo largo del tiempo. Y un dato curioso, fue de los primeros textos importantes en usar la palabra evolución en el contexto de la especiación biológica. Increíble. Y volviendo a Darwin, el hecho de que llevara ese primer volumen en el Beagle tuvo que ser determinante. ¿Cómo le influyó exactamente en lo que vio? Fue absolutamente crucial. Es que Lyell le dio a Darwin la perspectiva que necesitaba, la del tiempo profundo. Claro. Cuando Darwin llegó a sitios como las islas de Cabo Verde, por ejemplo, y vio esas formaciones rocosas, las interpretó, como él mismo dijo, con los ojos de Lyell. Entendió que aquello no se podía haber formado en unos pocos miles de años. Necesitaba millones de años. Millones. Lyell le proporcionó, digamos, el lienzo temporal inmenso sobre el que Darwin pudo después pintar su propia teoría de la evolución por selección natural. Sin ese tiempo geológico, la idea de Darwin no había sido ni remotamente creíble. Se convirtió, de hecho, en su maestro en geología, aunque no se conocieran aún personalmente. Entiendo, le dio la escala. Pero imagino que una teoría tan rompedora como la de Lyell no se aceptaría sin más. Tendría sus críticas, ¿no? Claro. Por supuesto. La principal crítica, que vino de geólogos importantes como Adam Sedgwick, fue que Lyell usaba un enfoque que llamaron a priori. A priori. ¿Qué querían decir con eso? Pues básicamente le acusaban de empezar ya con la respuesta en mente. O sea, partir de la teoría, que todo tenía que ser gradual y uniforme, y luego buscar o reinterpretar las pruebas para que encajaran. Ah, vale. Como forzar la evidencia para que apoyara su idea preconcebida. Algo así le reprochaban. En vez de, digamos, dejar que las rocas hablaran por sí solas y construir la teoría a partir de ahí. Entendido. Y bueno, ya antes de Lyell, gente como George Cuvier, que había estudiado a fondo los fósiles de la cuenca de París, Sí. había encontrado pruebas muy claras de extinciones masivas, de cambios súbitos en el registro fósil. Y eso, claro, apoyaba más bien al catastrofismo. ¿Y qué decía Lyell a eso? Pues Lyell argumentaba que el registro geológico y fósil era imperfecto, que faltaban muchísimas páginas en ese libro de la historia de la Tierra y que esas aparentes catástrofes eran en realidad lagunas en nuestro conocimiento. Interesante defensa. Y fíjate qué curioso, porque hoy en día esa visión tan estricta del uniformitarismo de Lyell pues está bastante matizada, ya no se ve exactamente así. Ah, no. ¿A qué te refieres? ¿Hemos vuelto al catastrofismo de alguna manera? No exactamente volver, pero sí integrar. Se reconoce que, aunque los procesos lentos y graduales son, digamos, la norma, la base, las catástrofes ocurren y tienen un impacto geológico enorme. Claro, como un gran terremoto.
Exacto. O erupciones volcánicas masivas, el impacto del asteroide que acabó con los dinosaurios. Esos son eventos catastróficos con consecuencias globales. Incluso hay teorías que hablan de ciclos galácticos cada muchos millones de años que podrían estar relacionados con extinciones masivas periódicas. Vaya, la visión actual, digamos, integra ambas cosas. Larguísimos periodos de cambio muy gradual, interrumpidos ocasionalmente por eventos súbitos, a veces catastróficos, que tienen un impacto desproporcionado. Entonces, para ir resumiendo, Principios de Geología fue absolutamente revolucionario. Nos regaló el concepto del tiempo profundo, cambió radicalmente cómo entendíamos la formación de nuestro planeta y además puso la base temporal indispensable para ideas como la evolución de Darwin. Totalmente. Transformó la geología y, por extensión, nuestra comprensión de la vida y del tiempo. Y nos deja una reflexión final interesante, ¿no? A ver, Esta tensión que vemos en geología entre el cambio lento, gradual, el uniformitarismo, y los cambios bruscos, repentinos, el catastrofismo, ¿no es algo que vemos también en otros ámbitos? como por ejemplo, Pues piensa en la historia humana, en la tecnología, quizás incluso en la evolución social o cultural. A menudo hay largos periodos de estabilidad aparente, de cambios muy lentos. Y de repente, ¡boom! Una revolución, una disrupción tecnológica, un evento que lo cambia todo de forma drástica y rápida. es verdad. Da que pensar si esa dinámica entre lo gradual y lo súbito no es en cierto modo una pauta más universal, más allá de las rocas. Una dialéctica constante entre la calma y la tormenta. Una reflexión final muy potente, sí señor. Para darle una vuelta. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en Marte, el planeta rojo. Tenemos un resumen enciclopédico muy completo como base. Exacto. La idea es ir un poco más allá de los datos típicos, ¿no? Buscar lo más sorprendente, lo que de verdad nos haga entender mejor a nuestro vecino. Perfecto. Pues venga, empecemos por lo básico, su aspecto. Es rojo, ya sabemos, por el óxido de hierro. Y ojo, aunque es la mitad de la Tierra en diámetro, su superficie es como toda la Tierra firme de aquí. Pero, geológicamente no es todo igual, ¿verdad? Para nada. Hay una diferencia brutal entre el hemisferio norte, que son como llanuras bastante lisas, bajas, y el sur, que es mucho más antiguo, alto y lleno de cráteres. Es lo que llamamos la dicotomía marciana. Y además tiene los accidentes geográficos más bestias del sistema solar. Te refieres al Monte Olimpo, ¿no? Ese volcán descomunal. 22 kilómetros de altura. Imagínate. 3 veces el Everest, más o menos, y luego está Valles Marineris, ese sistema de cañones, vamos, que cruzaría Europa entera. La gravedad allí es menor, y eso permitió que crecieran tanto. Aquí sería imposible. Es increíble, sí. Ahora, algo que siempre me ha llamado la atención es la atmósfera. Es finísima, lo sabemos, pero ¿qué implica eso realmente? Más allá del frío extremo y el calor que provoca, esas variaciones de -110 a 35 grados. Pues fíjate, aquí lo interesante es la historia que hay detrás. Resulta que Marte perdió su campo magnético global hace miles de millones de años, unos 4.000. Ah, claro. Y sin ese escudo, pues el viento solar se llevó por delante gran parte de la atmósfera que tenía. La que queda ahora, que es un 96% de dióxido de carbono y con una presión bajísima, menos del 1% de la nuestra, pues no protege nada la superficie de la radiación. Y supongo que eso también tiene que ver con esas tormentas de polvo gigantescas, ¿no? Precisamente. A veces son tan enormes que cubren el planeta entero durante semanas. Y bueno, otro detalle curioso de esa atmósfera tan tenue. El sonido viaja distinto. ¿Ah, sí? Sí, más lento que aquí. Lo han medido los micrófonos de los rovers. Es una de esas cosas que te recuerda lo diferente que es ese mundo. Ya. Qué curioso. Oye, y esa atmósfera tan fina nos lleva directos a la gran pregunta. El agua. ¿Qué pasó con el agua en Marte? Porque todo apunta a que tuvo mucha, ¿no? Muchísimas, sí. La evidencia geológica es bastante clara. Hay canales de inundación gigantescos, valles que parecen ríos secos.
Y luego están los minerales que han encontrado los rovers. ¿Cómo cuáles? Pues hematita, jarosita, yeso. Son importantes porque aquí, en la Tierra, normalmente se forman donde ha habido agua líquida durante bastante tiempo. Entiendo. ¿Y dónde está esa agua ahora? Supongo que congelada, ¿no? Principalmente sí, en los casquetes polares, sobre todo en el sur. Si se derritiera todo el hielo que hay ahí, cubriría gran parte del planeta con unos 11 metros de agua. Y también hay mucho hielo bajo tierra. De hecho, hace poco, el Trace Gas Orbiter de la ESA encontró señales muy fuertes de hielo subterráneo en valles marineris. Vale. Hielo hay, pero ¿y agua líquida hoy en día? Antes has mencionado algo de flujos de salmuera. ¿Te refieres a esas líneas oscuras que se ven a veces en las laderas? Exacto. Las líneas de pendiente recurrentes, las RSLs, salen en verano, digamos, en laderas donde da más el sol. Pero todavía hay mucho debate sobre si son de verdad agua muy salada, la sal haría que no se congele tan fácil, o si son solo flujos secos de arena y polvo que lo parecen. Es que con esa presión tan baja, el agua líquida pura lo tiene muy difícil para estar estable en la superficie. Entendido. Es complicado. Con toda esta historia de agua, pasada y quizás algo presente, la pregunta es obligada. Vida. ¿Qué se busca ahora exactamente? Después de los resultados un poco raros de las Viking en los 70s, Pues la estrategia ahora es buscar lo que llamamos biofirmas. Pueden ser compuestos orgánicos complejos, aunque, bueno, esos también pueden tener origen geológico, no biológico, claro, o también las fluctuaciones de metano en la atmósfera. Aquí en la Tierra el metano tiene mucho que ver con la vida, pero en Marte, pues no se sabe. Podría ser geológico o quizá biológico actual. Es un lío, uno de los grandes misterios. y también mirar rocas concretas, ¿no? Como esa que recogió Perseverance hace poco. Sí, como la roca esa Cheviaba Falls. Parece que tiene características interesantes si piensas en la habitabilidad pasada. La idea es buscar sitios que pudieron ser buenos para la vida hace tiempo y ver si quedó alguna huella química o física. Es fascinante ver cómo ha cambiado todo. Pensar en los canales que veía Lowell, que al final eran ilusiones ópticas, y luego las primeras fotos de la Mariner 4 en el 65 de un desierto lleno de cráteres. Ujú. Y resulta que ahora sabemos que es un mundo geológicamente complejo, que sigue vivo por dentro, con martemotos que ha detectado la misión InSight y señales de volcanes bastante recientes. No es un planeta muerto para nada. Y no podemos olvidarnos de sus lunas, Phobos y Deimos. Son pequeñitas y con formas irregulares. Sí, la teoría más aceptada es que son asteroides que Marte capturó con su gravedad, aunque todavía hay dudas sobre cómo pasó exactamente. Y Phobos, además, tiene un destino un poco dramático. Ah, sí. Se está acercando poco a poco a Marte. Ujú. Y se calcula que en unos 50 millones de años o se estrella contra el planeta o las fuerzas de marea lo destrozarán y formará un anillo. Vaya final le espera. Bueno, todo este viaje por Marte, desde su geología hasta buscar vida, es apasionante. Lo es, la verdad, y te deja pensando, la historia de Marte. Un planeta que seguramente fue más cálido, más húmedo, pero que perdió casi toda su atmósfera y el agua de la superficie, te hace preguntarte por cómo evolucionan los mundos. ¿Qué hace que un planeta siga siendo habitable o no a largo plazo? Es una lección importante sobre lo frágiles que pueden ser los entornos planetarios, y eso nos toca de cerca, más allá de Marte.